Seguimos en Urbanos, ahora vamos a hablar de la ciudad de Rosario, vamos a hablar un poco de arquitectura ahora y una arquitectura muy particular que es la aplicada a los ámbitos de la salud, que es una disciplina muy específica con personalidades que lo trabajan, que no son tantas, y bueno, en Rosario tiene realmente un exponente muy importante en esta materia, que es el arquitecto Andrés Hauck, que hace un trabajo muy importante dentro de lo que es el Grupo Oroño y que hace muy poquito ha experimentado una nueva intervención que él ha denominado Experiencia Da Vinci y que hoy queríamos que nos explicara un poco porque realmente nos ha parecido un proyecto impactante para lo que hace a la arquitectura en los ámbitos de la salud. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Gustavo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, un placer hablar nuevamente contigo, ya lo hemos hecho en varias oportunidades, incluso Así es. personalmente en Rosario, y bueno, esto, ¿no? Que es una particularidad muy importante, ¿no? La arquitectura aplicada a los ámbitos de la salud. No son tantos los profesionales que se dedican a ello y vos sos uno de los máximos exponentes, como decíamos al comienzo. Bueno, no sé, no, primero que somos más de lo que creen. Hay mucha gente que se dedica y son todos muy buenos. Hay muy buenos exponentes acá en la ciudad de Rosario, sobre todo por aquella escuela dejada por activa, ¿no? Por Mario Corea. Ujú. Pensá que en los años 90, cuando yo me vine a estudiar a Rosario, por aquel entonces el intendente Wiener, el doctor Wiener, define como su caballito de batalla la salud, ¿no? Y empieza a hacer obras en salud en la ciudad de Rosario y después cuando fue gobernador en la provincia de Santa Fe. Eso hizo que todos los sectores privados, como el que yo me desarrollé, que ingresé a trabajar en el año 2000 en Grupo Oroño, en Sanatorio Parque, tuviéramos la necesidad de ponernos a la altura de las circunstancias, ¿no? Ujú. El presidente del directorio en ese momento decía que su principal competidor era el Estado. Y eso no pasa en todos lados. Eso hacía que Santa Fe tuviera la vara muy alta y que tuviera que los privados salir a buscar la excelencia. Y creo que en esa búsqueda de la excelencia, en esa filosofía, en esa cultura de trabajo, Grupo Oroño ha encontrado y nos ha transmitido a nosotros, los que trabajamos en esto, esa necesidad de estar siempre en una búsqueda permanente de mejorar, una mejora continua. Bueno, y esto termina en que, no termina, digamos, esto confluye en que necesitan ser o adquirir equipamiento de última tecnología, similares o iguales a los que se ponen en el primer mundo, en Brasil o en países mucho más desarrollados con otro poder adquisitivo que la Argentina, y nosotros tenemos que salir con los recursos nuestros a buscar la manera de poder incorporar esos equipos y que los espacios que alberguen esos equipos estén a la altura de esos equipos. Vos pensás que vienen equipos que se desarrollan en Japón, en Holanda, en Estados Unidos, en China, y vienen con una tecnología de que no los podés recibir en un ambiente que no esté adecuado a esa situación. Claro, además es uno de los casos en donde el foco va orientado en la persona, ¿no? Digamos, todo se está armando en función de que la persona sea el centro por lo que ustedes están interviniendo el lugar, ¿no? Bueno, Grupo Oroño tiene un proyecto muy bonito que hizo en los años 90, que es el ICR, que su primer objetivo era sacarle la connotación hospitalaria. Ujú. Cualquiera que entra al ICR, incluso al día de hoy, te dice, parece un hotel más que un hospital. Claro. Y tiene esa idea. Pero ese concepto se empezó a desarrollar en Europa unos años antes, y el foco del diseño, de la atención, del diseño no digo del espacio solamente, cuando digo el diseño es de los procesos que van a recibir al paciente, es sacarlo de esa connotación hospitalaria que genera tanta ansiedad, tanta Estrés, angustia, tanta sí. preocupación. Vos pensás que a un hotel todo el mundo elige, entra a cualquier aplicación de búsqueda de viaje
y cualquiera dice me gusta porque tiene pileta, porque tiene color, porque está cerca del mar, porque está cerca de la montaña, porque está accesible a la ruta, por lo que uno busca. Uno nunca elige ir a un sanatorio, a un hospital, y lo que elige es cuando tiene un problema o una necesidad. Entonces ahí puede elegir entre los que su prestación le ofrece, que son muy poquitas las opciones. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner lo mejor de nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a todo el equipo, no solo a arquitectos, sino de profesionales de la salud, para que el paciente se sienta de la manera más contenida y mejor posible, obviamente. En el rol nuestro es preparar esos ambientes para que el paciente se sienta en condiciones de que se pueda abrir y no te digo disfrutar, pero pasar su estadía por en este caso, un quirófano de la mejor manera posible. Obviamente que si uno pudiera elegir, nunca elegiría acá. Yo elegiría ir a pescar, no sé vos, pero... Seguramente. Bueno, pero justamente eso es un poco... Pero si me toca, quiero el mejor lugar posible. Sí, obvio, seguro. Por eso un poco ahí nace esta intervención en lo que fue la experiencia Da Vinci, ¿no? Con este concepto, digamos. Tal cual, así vos lo decís. Primero empezamos a buscar un lugar donde pudiéramos meter este equipo, que pasara por las puertas, que subiera por los ascensores, que pudiera atravesar los pasillos, que pudiera atravesar áreas no tan críticas. Entonces habíamos elegido un quirófano. Pero también nos pusimos a pensar en quiénes iban a usar este equipo, que es el equipo médico, el equipo de asistencia de quirófano, la gente que limpia, enfermería, y después el paciente también. O sea, muchas veces se opta porque el paciente se interne y después llegue al quirófano ya con el efecto de la anestesia en camino, porque eso también estresa mucho. Entonces dijimos, ¿por qué no si el paciente elige operarse acá, por qué no puede ver el equipo que lo va a operar? ¿Por qué no puede ver el equipo humano? ¿Por qué no puede ver el equipo tecnológico? ¿Por qué no puede ver el ambiente donde se va a alojar? Entonces fue una apertura desde el momento de la obra, desde el proceso, y lo vivimos así. El paciente tiene que vivir una experiencia Da Vinci. La experiencia Da Vinci, entonces cuando empezamos el proyecto de diseño, empezamos a estudiar a Leonardo. Todo el mundo desde la escuela sabe que existió Leonardo da Vinci, que pintó la obra de La Última Cena y La Gioconda como cosas más icónicas. Han modelado la historia del arte moderno desde nuestra historia, desde que vamos a la escuela. Pero Leonardo fue un apasionado de la anatomía humana. Leonardo diseñó el primer helicóptero hace 500 años. Es una máquina muy moderna. Que un equipo de gente que diseñó este robot para operar le ponga Da Vinci a un robot, tiene que ver con esta, creo yo, o por lo menos así lo interpretamos y así lo tomamos, fue una inspiración para el proceso de diseño. No quiere decir que tenga que ser así, obviamente, pero a nosotros nos ayudó a diseñar estos espacios. Tirar esto sobre la mesa, sobre el tablero de trabajo con todo el equipo de diseño, para nosotros fue un desafío hermosísimo. Porque tuvimos que empezar a entender quién era Leonardo da Vinci, por qué le ponían Da Vinci a un robot. Empezamos a entender cómo diseñaba máquinas, puentes, equipos, armas incluso, estudiando y obsesionado con el movimiento del hombro, del codo, de la muñeca, del cuello, cómo músculos y huesos empezaban a articular y a trabajar de determinada manera para lograr un movimiento. Y lo que logra el robot Da Vinci es eso. Mejora incluso el movimiento y la rotación de los miembros de una persona, de un médico, el cirujano en este caso. Es decir, el robot puede mover un codo o un brazo 360 grados y nosotros no podemos. Puede eliminar la vibración del nerviosismo del pulso de la mano, no lo tiene. Trabaja a una velocidad que el ser humano no podría trabajar y trabaja con una precisión que el ser humano no puede igualar. Entonces, ¿en qué beneficia eso? Que el paciente tiene menores horas de exposición a la anestesia, tiene menores horas de sangrado, tiene cicatrices mucho más chicas, el tiempo de recuperación es mucho más rápido, los dolores son menores, el tiempo dentro de un quirófano es menor, el tiempo de exposición a una posible infección es menor, la cantidad de antibiótico que se le suministra después es menor. Bueno, son todos beneficios. Entonces, la experiencia de Da Vinci empieza desde el momento que él tiene una patología y se tiene que operar y decide operarse en el Da Vinci, porque hoy es selectivo,
porque no está cubierto por la medicina prepaga. Entonces, el momento que él decide que toma esa decisión, hasta que sale del quirófano, todo eso es positivo y el paciente tiene que ser parte consciente de toda esa experiencia que está atravesando. Tan importante ha sido el proyecto que hace poquito, a través de una amiga común como es Rita Comando, tuviste la oportunidad de exponer este trabajo ante profesionales del exterior y de gran valía, ¿no? Sí, ella armó un congreso por plataformas virtuales, me invitó, yo me sentía, digo, pero yo soy espectador, yo me anoté para verlo, no para hablar. Pero bueno, me convenció para poder contarlo y la verdad que fue extraordinario. Después lo llevé al Congreso de Arquitectura Hospitalaria de Mar del Plata y la verdad que tuvo muy buena aceptación. Para mí, qué sé yo, en Grupo Oroño hemos trabajado en proyectos quizás más ambiciosos, de más metros cuadrados, planes directores, la maternidad, tiene 4 estos quirófanos. Entonces me parecía como que era un proyecto, no un proyecto menor a la escala que uno ve que muestran, que yo, Mario Correa mostró como 6 hospitales, yo estoy mostrando un quirófano, ¿me entendés? Y otros profesionales mostraban edificios enteros de 150.000 metros cuadrados. Entonces, pero bueno, también esta pequeña escala nos da la posibilidad de meternos hasta la médula, hasta el ADN del proyecto. Y creo que este proyecto, por más chico que sea, representa mucho el ADN o esa filosofía del Grupo Oroño de la búsqueda de la excelencia. Nos exige mucho a nosotros como profesionales, pero digo a nosotros, desde el arquitecto hasta el que instaló el piso, que recién pasabas un video ahí, de cómo la persona nos exige a nosotros cuáles tienen que ser sus condiciones de trabajo. No tiene que haber nadie, no tiene que haber música, necesito que todo el piso esté impecable para que no quede ningún granito de polvo, de arena fuera del lugar, porque después se marca el piso. O pensar que el piso que se instala ahí tiene 1,8 milímetros, tiene que ser perfectamente conductivo. Entonces no puede haber errores, no puede haber margen de ningún tipo. Y eso implica que todos estemos con una alerta permanente desde el proceso de diseño hasta el proceso de instalación y puesta en marcha. Claro, digamos, esta búsqueda de la excelencia y también de la innovación, ¿no? Porque sé que partieron de un proyecto que después lo tuvieron que ir modificando sobre la marcha para que sea lo más funcional todos posible. Los videos, eso no vale. Sí, fue una experiencia que no sale de lo que son todos los proyectos. Muchas veces uno arranca pensando, convencido de que lo que está haciendo es lo que corresponde, y a veces uno se equivoca en el diseño, uno subestima algunas necesidades de los médicos o del cliente, no importa si es una casa o un quirófano. Algunas veces dimensionamos de manera errónea algunas cosas, y yo creo que eso es parte del proceso. Y yo siempre fui a ver, o uno está acostumbrado a ver, cuando va a haber un proyecto, cuando va a haber una exposición de un profesional, siempre te cuentan que un poco, digamos, yo también me pasa eso, de contar lo que te sale bien. Y a mí me parece que también está bueno contar lo que te sale mal, porque siempre pasa. O sea, es parte ahí está también el talento para revertir. Sí, claro, obviamente. A veces no son tan felices, pero bueno, acá nos dimos cuenta a tiempo, por insistencia de los médicos. O sea, habíamos desarrollado un proyecto en un área quirúrgica que había 2 quirófanos, y obviamente la premisa de los médicos era, no, mantengamos los 2 quirófanos funcionando, agrandemos uno lo más que se pueda, porque esto requiere mucho espacio interno. El equipo es muy grande, muy alto, y requiere equipos de climatización. Al principio suele haber mucha gente alrededor, porque además de la cirugía, digamos, hay anestesistas, hay capacitadores, ¿viste? Bueno, hay cirugía que puede haber hasta 12 personas dentro del quirófano. Entonces, la idea de que este robot es que no haya tanta gente y que minimice toda esta circulación de gente dentro del quirófano. Pero bueno, hay momentos en los que no queda otra. Y me parece a mí que en un momento del proceso, cuando se empezó a armar, ellos que se estaban capacitando en otros sanatorios, en otros quirófanos en Brasil, claro, venían con una idea y unos quirófanos de 400 metros cuadrados, ¿viste? Eran unas bestias.
no sé, deberían tener 60 metros cuadrados. Nosotros estamos hablando de 35, 36. Entonces, no va, paren todo, empecemos de nuevo. Bueno, entonces está bien, pero se estira y los espacios no se estiran. Entonces, ¿qué están dispuestos a sacrificar para lograr el espacio que ustedes quieren? Bueno, sacrifiquemos el otro quirófano. Ok, listo, paren la rotativa, paremos de nuevo, hagamos un proyecto de nuevo, desarmemos lo poco que teníamos hecho y metimos mano al otro quirófano. Entonces salió un proyecto acorde al equipo. Entonces ahí nosotros nos sentimos también satisfechos con el proyecto que estábamos haciendo porque teníamos mucha más posibilidad de llamar entre comillas, meterle mano al proyecto, y ellos estaban recibiendo un quirófano para un equipo en las condiciones que ellos dimensionaban en su cabeza que era la experiencia Da Vinci. Obviamente nosotros tenemos un entrenamiento para imaginar eso de una determinada manera, no le podemos exigir lo mismo a un médico, a un gerente, digamos, es nuestra responsabilidad transmitir y comunicar eso, pero no siempre se puede visualizar de esa manera. Digamos, la mente está preparada para ver el objeto como desde afuera, entonces vos podés interpretar un cubo, un prisma, un cilindro, pero cuando estás dentro del objeto es como que perdés dimensiones de qué es grande y qué es chico, qué es alto, qué es bajo. Entonces, bueno, eso pasó en la vida real, cuando entraron a lo que iba a ser el quirófano en plena obra, dijeron, esto es mucho más chico de lo que ustedes me dijeron. No, es como te lo dijimos, pero bueno, pasa eso. Entonces, ahí nos empezamos a entender. Claro. Uno recién estaba terminando un curso de comunicación efectiva y tiene que ver con eso, con qué elementos vos le das a la otra persona para que entienda lo que vos le estás queriendo decir, que los dos estén hablando el mismo lenguaje, ¿no? Bueno, Andrés, siempre es un gusto hablar con vos y bueno, en este caso para transmitir esta experiencia tan relevante para la arquitectura y para la salud también. Así que te felicitamos por la iniciativa y bueno, en cualquier momento te volvemos a convocar. Bueno, yo siempre disponible, gracias por los elogios, no creo que sea así, creo que estás exagerando, pero es un gusto hablar con vos y un gusto hablar de estos proyectos porque me parece que sirven para difundir un poco el trabajo de los profesionales, que a veces está dentro de un quirófano y el único que se entera es el médico, el paciente que se operó ahí. Entonces, así es. Está bueno para que se pueda hablar y me parece que que siempre la excusa es hablar de arquitectura. Entonces, cuando uno tiene esta posibilidad, está bueno de agradecerlo y reconocerlo. Así que gracias, Gustavo. Bueno, un abrazo muy grande como siempre, Andrés, y hasta un próximo contacto. Nos vemos, gracias. Andrés Haug, arquitecto del Grupo Oroño, ha pasado aquí por Urbanos.